Hola, bienvenidos a Pensar Economía. Ya estamos acá con Nicolás para hablar primero de datos que se han conocido hace pocas horas y que se esperaban con mucha expectativa, los que están relacionados con el empleo, con el mercado laboral en Uruguay, en momentos donde se habla de una desaceleración de la economía, hay quienes hablan de crisis. Nico. ¿Qué tal, Pepe? Buenas noches para todos. Es así, y después hacemos un capítulo final con el tema inflación, que de alguna manera u otra puede tener con este primero, pero vamos a lo que tú anunciabas, el tema del empleo, y en el marco de estos temas que nosotros analizamos con las estadísticas del Instituto de Estadística y otros datos, se ha dado esta noticia, ¿no? Seguramente, bueno, lo hemos compartido a través de las distintas propuestas periodísticas aquí en Canal 20, el tema de Fripur, ¿verdad? Que es un caso, pero involucra a cerca de 1000 trabajadores que con toda seguridad van a perder su trabajo, al menos transitoriamente, porque la empresa cierra. Se estima, en el mejor de los casos, transitoriamente, pero todo el panorama no es se nada habla de bueno, una ¿no? deuda de la empresa de casi 70 millones de dólares, ¿no? Exactamente, y bueno, como decíamos, 950 puestos de trabajo que se perderían, la mayoría son mujeres jefas de hogar, es decir que desde el punto de vista del perfil de los trabajadores allí también es particularmente duro la consecuencia social que esto puede tener. Y es un caso más de empleos que se están perdiendo, sobre todo a nivel industrial. Vamos a tomar en esta primera gráfica lo que es justamente la evolución de la tasa de empleo, y allí lo que tenemos es un empleo que estaba en niveles parecidos a lo que está ahora. Luego sube, hay un par de años, o particularmente el año 2014, donde hay una expansión de algunas inversiones privadas y también del empleo en la inversión pública que aumenta la tasa de empleo, y ahora baja cerca de un punto en el último año, baja de un 60% a este 59% en el que estamos hoy. Pérdidas de puestos de trabajo donde, Nico, se habla de la construcción, una caída importante. Efectivamente, y también particularmente la industria. Vos sabés que estuve analizando los datos, porque el INE da mucha información. Estas son estimaciones, esta es una encuesta, ¿verdad? No son datos censales, ni mucho menos que ahí es donde, bueno, cada tanto tiempo se puede hacer una información más exhaustiva. Pero la encuesta lo que está marcando, porque además la población va teniendo un pequeño aumento, ¿verdad? En Uruguay la población no aumenta demasiado, pero un pequeño aumento tiene año a año. Entonces, estrictamente el número de puestos de trabajo, según la proyección, está más o menos en el mismo nivel que el año pasado. Pero como la población aumenta y además hay un aumento, digamos, de la cantidad de mano de obra ofertada, bueno, efectivamente, en términos de tasa se registra este descenso. Como tú decías, la construcción es uno de los sectores donde hay un retroceso mayor, sobre todo en empleo directo en la construcción y en la industria particularmente. Por eso el tema Fripur, que decíamos, es relevante y adiciona un caso más a la pérdida en el sector de trabajo industrial, en este caso en la pesca, que la verdad que lo pone en una situación bastante complicada, porque son sectores vertebrales de la economía, son sectores que no solo generan puestos de trabajo directos, sino también mucho empleo y de repente indirecto. la mano de obra calificada es en ese rubro, ¿no? Es muy difícil colocar a esa gente después en otro lado. Además, eso es así, el sector de la pesca en general está pasando por un mal momento, pero vos imagínate, en esa planta de Fripur que está allí, bueno, en el barrio de La Guada, el Reducto, bueno, cerca allí, muy en el centro de la ciudad, ¿verdad? 950 puestos de trabajo directos, le va a dar decenas de puestos indirectos del comercio de la zona, de algunos servicios, o muchos servicios, es decir, toda una cadena de empleo que se va a ver afectada ciertamente. La contracara de esto, es decir, la variable que está asociada a esto es la tasa de desempleo, que la vamos a ver en la siguiente gráfica, y muestra un aumento. Aquí es bastante claro el aumento. Veníamos con una tasa de desempleo que fluctuaba en el entorno del 6,5%, a veces subía un poco, a veces bajaba un poco incluso. Estos son trimestres móviles. Y ahora la tenemos encima del 7,5%, que es prácticamente un punto por encima de lo que estaba un año atrás. Estamos hablando de unos 130.000 trabajadores que están buscando trabajo y no lo encuentran. Sumando a la población empleada, que son más de 1,5 millones de personas, más esto, estamos llegando a una población económicamente activa de cerca de 1.700.000 personas. Bueno, cuando las personas mantienen su interés de conseguir trabajo, pero bajan el número de puestos de trabajo, tenemos el aumento del desempleo, que es lo que vemos aquí. Hay mucha gente que cuando ve estos datos dice, bueno, la forma de medir es muy endeble en muchos sentidos, ¿no? Porque a veces la gente que está buscando trabajo se le considera que trabajó un día en un mes, se le considera que está empleada, ¿no? Es cierto, digamos, es poco exigente la forma de medición. Cuando en la última semana se trabajó un número bajo de horas, ya se considera que tuvo un empleo.
y ahí se pasa a otras categorías, puede ser subempleado u otras cuestiones, pero está dentro de los empleados. En cualquier caso, eso que tú muy bien mencionás, vale para toda la serie. Y aún así, en el último periodo subió. Entonces, la dinámica, digamos, el análisis mantiene la validez, porque siempre se midió de la misma manera y ahora tenemos mayor desempleo. Yo diría que no es que esté entrando el mercado en una etapa crítica, hay quienes pueden decir que sí en algunos sectores, pero no está en general entrando en una etapa crítica. Sí, volviendo a niveles de desempleo que son más cercanos a los históricos del Uruguay, que siempre ha tenido lamentablemente problemas de empleo o desempleo, depende cómo se lo mire. Vamos justamente a mirar cómo evolucionan los distintos sectores. Allí tenemos la cantidad de personas empleadas, algo más de 1.600.000, decíamos por allí. Ese es el total. Y vos fíjate que se mantiene, porque hay un aumento poblacional. Aumenta un poquito la cantidad de números de puestos laborales. Porque la tasa es una tasa referida a la población económicamente activa. Y esto es una estimación, es una proyección hecha en base a las proyecciones de población del Uruguay. Digamos, son datos estimados. Y lo que hay es un cierto crecimiento de la población año a año, entonces por eso nos aumenta el número absoluto, a pesar de que la tasa de empleo baja. Aumenta bastante el comercio y la industria es claramente el sector que más sufre. También una pérdida en el agro, eso me llamó la atención y puede estar vinculado a cierta caída, digamos, o falta de digamos, reposición de algunos puestos de trabajo en algunos sectores que han sido muy dinámicos y que ahora pueden estar con cierto retroceso. La construcción, que como lo decíamos, es uno de los sectores que está con caídas, en este registro es una medida más abarcativa, no solo los puestos de trabajo directos, que son menos de 70.000, sino los puestos de trabajo vinculados a la construcción. Y ahí puede estar la explicación de esto, que es un mantenimiento. Yo me fui a ver los datos de formalidad e informalidad, y la verdad que ahí no hay mucha variación. Hay un pequeño deterioro, un pequeño aumento de la informalidad, es decir, de los denominados trabajadores no cotizantes, que quiere decir que no aportan a la seguridad social, estos están informales, pero muy pequeño. Igual estamos hablando de 1 de cada 4, ¿verdad? Por allí anda la cifra. Menos ahora, 1 de cada 5. A ver, sí, si considerás a los que tienen, digamos, subempleo y no declaran, sí, tal vez cerca de 1 de cada 4. Está en negro, o sea, no aporta al BPS. Que no aporta al BPS. Y además, y lo hemos hecho notar aquí, vale la pena reiterarlo, eso abarca todo el mercado de trabajo, incluyendo el sector público. Notoriamente el sector público tiene una informalidad prácticamente nula. Entonces, cuando vas al resto a los trabajadores no estatales, la informalidad seguramente está arriba del 30%. Es decir, ahí todavía hay para avanzar, a pesar de que se ha avanzado. Luego otros sectores, en el caso de la salud, ha habido un cierto retroceso, servicio doméstico ha quedado estable, y después sectores que son de menos importancia, pero no poca, allí con algunos aumentos. Pero estos son, digamos, datos absolutos. Claramente la construcción y la industria son los sectores donde se está dando un problema mayor, digamos, en lo que refiere al mercado de trabajo. Y bueno, veremos qué es lo que pasa en los próximos meses, porque esta noticia de Fripur, por ejemplo, todavía no está registrada en estos datos, ¿verdad? Hay que ver cómo incide directa e indirectamente, y cómo viene el resto del mercado de trabajo, porque ya, por ejemplo, en el comercio hay cierta tendencia de los empresarios a no reponer los puestos de trabajo o eventualmente hacer alguna reducción, lo cual, bueno, cortaría algunos de esos puestos que aumentaron, como veíamos por allí. Nico, prometías hablar un poquito de la inflación, de lo que está pasando con el dólar por estos días, y bueno, y todo el impacto que eso después puede llegar a tener en toda la economía y sobre todo en la discusión salarial que se viene. Sí, absolutamente. El tema del dólar es recurrente, podríamos estar todas las semanas hablando de él. No creo que sea lo más adecuado porque además está muy fluctuante, muy variable. En estos días hemos tenido noticias bastante, digamos, removedoras. Por ejemplo, China, que es el principal destino de los productos del Uruguay, devaluó su moneda. Lo hizo como hacen los chinos, sin mucha anticipación, sorprendiendo al mercado y en forma muy regulada. Unos 3 días estuvo devaluándose el yuan, que acumuló una devaluación del entorno del 4%. No es una devaluación demasiado grande, pero sí muy sintomática de que los chinos están viendo que puede haber un problema mayor con su economía del que estaban pensando, y con esa devaluación buscan, primero, alinearse con lo que es un dólar más fuerte. En todo el mundo el dólar se ha fortalecido, los chinos están pegados al dólar, o estaban hasta ahora, y dijeron, bueno, no, ahora vamos a separarnos un poco porque de lo contrario nos vamos a encarecer. Un país cuya economía se sustenta fuertemente las exportaciones, el mercado interno no está tan importante. Bueno, en buena medida, en los últimos años hay un fomento hacia eso. Hay un fomento, ¿no? Y hay una tendencia a una importancia mayor del mercado interno.
Por eso es que ha llamado un poco la atención. Lo que pasa es que las exportaciones venían con problemas bastante agudos, incluso algunas caídas en algunos meses, y bueno, eso se ve que a los chinos les movió la aguja y resolvieron este cambio. También los chinos lo hacen para prever algún tipo de acción especulativa contra el yuan. A los chinos no les gusta nada que se especule con su moneda. Si bien es una moneda que es cada vez más importante, digamos que no está tomando la dimensión ni de cerca la que tiene hoy por hoy el dólar, que es la moneda predominante en el mundo, y no quieren que haya el mínimo desvío a lo que es la cotización de su moneda, de lo que es la situación de su economía, y por eso de alguna manera cortan por lo sano. Esa es una medida más de las que rodean un escenario externo de bastante incertidumbre. Lo cierto es que el dólar ha subido en todo el mundo y también en Uruguay. Y aquí lo vemos en la línea roja. Ha subido, aquí tenemos una gráfica que es de los últimos meses apenas. Ya teníamos el dólar al arranque allá en mayo en 26,5. Y cuando llegó a 28,5 y pegó realmente a unos saltos fuertes, en buena medida acompañando a Brasil, que ha devaluado bastante también, el Banco Central del Uruguay empezó a intervenir. Y ahí el argumento de las autoridades es, vamos a dejar que el dólar tenga su tendencia, pero vamos a evitar las fluctuaciones. Bueno, ese es, digamos, el discurso, el planteo. Y yo diría que en buena medida es razonable lo que se plantea y lo que se hace. Ahora bien, han pasado los días y el dólar ha quedado ahí en el 28,5, ¿no? Y uno no puede más que concluir de que más bien se ha llegado a una cierta zona de confort donde el gobierno ha mandado una señal. Y ha seguido interviniendo en los últimos días, vendiendo dólares, ya no tantos. ¿Por qué? Porque el mercado de cambiario uruguayo es muy chico. Es muy chiquito, sí. Se opera 30 millones, 40. Cuando se opera 60 ya estamos hablando de un mercado de un día excepcional, y cuando se opera cerca de 100 millones es un récord absoluto. Bueno, con simples intervenciones contundentes el Banco Central marca la cancha de dónde quiere que esté el dólar. Yo creo que esto es transitorio. Uruguay difícilmente va a poder mantener el dólar allí si es que sigue subiendo al resto del mundo. Pero lo que claramente sucede es que el Banco Central es un movimiento, el resto del mercado lo asume y ya no está pujando permanentemente. Porque el riesgo de perder, si uno seguiría apostando a que el dólar suba en el corto plazo, puede llegar a perder mucho dinero. Entonces no tiene sentido. Hay una dinámica, digamos, de corto plazo del mercado que hace que el Estado sea muy preponderante. Y además fíjese el poder de fuego que tiene el Banco Central, porque hace uso de las reservas para vender. Fíjense ustedes que la caída que hubo de las reservas, parte de eso puede deberse a algunas operaciones de canje. Es la línea azul que estamos viendo allí, ¿no? Exactamente. Las reservas que estaban en un récord de más de 8.000 millones de dólares, estamos hablando de reservas sin contrapartida, es decir, las que, dejando de lado lo que pertenece a los bancos y lo que pertenece al gobierno, y cayeron en casi 800 millones de dólares o un poco más incluso en pocas semanas. Esto porque el Banco Central ya acumula ventas de dólares por casi 500 millones de dólares. Ha salido al mercado a vender ese vender para frenar el dólar. Entre julio y lo que va de agosto, esa es la cifra. Es una cifra muy fuerte y, dicho sea de paso, es un uso intenso de las reservas internacionales. ¿Te acordás? Seguramente se acordarán los televidentes cuando se decía, bueno, hay que usar las reservas para invertir. Bueno, ahora las están usando para frenar el dólar, lo cual puede ser algo, si se quiere, polémico. A los exportadores no les gusta mucho que esto se mantenga, pero tranquiliza un poco el escenario de la inflación, que es lo que hablamos al principio. La inflación se ha ido para arriba y con esta decisión se quiere frenar un poco el impacto del dólar. Cabe apuntar allí, Nico, que en su momento se hizo la política contraria también. Se salió a comprar dólares para que no se siguiera derrumbando el Absolutamente, la moneda. Y esas reservas, digamos, se acumularon en esos momentos justamente. Ahora bien, frenar el dólar tiene sus costos en materia de competitividad. Y aquí tenemos el escenario de competitividad del Uruguay, midiéndolo con el tipo de cambio real que se acaba de actualizar, son cifras a junio. Y esto es un indicador que puede resultar un poco complejo, pero lo vamos a explicar. Es la relación de precios con nuestros socios comerciales. Cuando esa línea cae, es que nos estamos encareciendo con el socio de referencia. Cuando se mantiene o sube, es que nos estamos abaratando y somos más competitivos en precio. Con Estados Unidos, Europa y China nos hemos mantenido bastante en los últimos meses la línea azul de arriba. Con Brasil estamos perdiendo competitividad, incluso agregada a la que ya habíamos perdido el año pasado, y la verdad que eso es preocupante, porque Brasil es un destino importante y un socio comercial relevante. Por eso es que si el Banco Central sigue con esta idea, o el gobierno, de frenar el dólar allí en 28,5, seguramente, y si Brasil sigue devaluando, vamos a tener un perjuicio por allí. Con el resto de los destinos,
yo diría que también puede correrse el riesgo de perder competitividad. Es un difícil equilibrio entre no tener mucha inflación, pero tampoco perder mucha competitividad, en el cual está metido el Banco Central y la dirección económica. Gracias, Nico. Encantado. Nos reencontramos la semana que viene, los esperamos.